Buenas tardes, me toca estar de este lado hoy, entonces le voy a agradecer a Cecilia por la organización y por la invitación, y a Irving, a Luisina y a Mónica por el apoyo constante que siempre están ahí ayudando. La idea de esta presentación es mostrarles resultados preliminares de este proyecto, en el que, a diferencia de lo que presentó Jaime y Franco, nos vamos por el lado de la física, y lo que estamos evaluando es un modelo físico. Estamos usando un radar de penetración de suelo para ver si podemos identificar qué está pasando con ese sistema radicular cuando el árbol es afectado por la muerte súbita. En la primera parte ya la vimos en la jornada pasada, donde llevamos un georradar y les mostramos más o menos cómo funcionaba y cuáles eran sus partes. Lo que voy a mostrar hoy es un poco enfocado hacia las métricas que derivamos de las imágenes, presentarles resultados de dos árboles, lo que llamamos un patrón de limitación y un patrón de expansión de ese sistema radicular, y por último ver si podemos, a partir de esas métricas, derivar algunas hipótesis de por qué los árboles mueren correlacionado con la expansión del sistema radicular. Este es el georradar, es un triradar. Esta es la persona que lo está pasando, esta es la antena, ¿sí? Que ahí se ve. La antena va en contacto con el suelo y consta de un carrito que lo que mueve es la central que recibe la señal, la procesa y da las primeras imágenes, ¿sí? En la antena, vamos a invertir en uno de estos que antes. La antena tiene un odómetro, que es una ruedita que lo que mide es la distancia de traslado para después poder pasar la profundidad en función de la constante dieléctrica del suelo para saber la profundidad de las raíces. Nada, no voy a repetir esto porque ya lo saben de la otra vez, pero bueno, la antena se mueve, va emitiendo ondas de alta frecuencia, algunas a nivel de suelo, otras que penetran, y cuando chocan con un objetivo, con una constante dieléctrica diferente al suelo, rebota y es captada por la misma antena, ¿sí? A medida que la antena se va moviendo, va emitiendo y va generando muchas imágenes que después se van sumando para poder dibujar la trayectoria de la raíz. La experiencia es en el campo Valentines, que vienen presentando mis compañeros. Evaluamos árboles de casi 2 años, ¿sí? Y lo que intentamos fue, sobre este camellón, pasar el georradar para intentar ver qué es lo que está pasando bajo el suelo sin aplicar una metodología destructiva. Estas dos imágenes son de otra parte del proyecto en la que sí hicimos metodología destructiva, porque como todos los agrónomos nos gusta sacar cosas y romper. Ahí estamos viendo, estos sistemas radiculares son de Eucalyptus grandi de 9 años, pero lo que quiero mostrarles es que la raíz tiene una distribución horizontal y una vertical, ¿sí? Que las raíces verticales, por más que sean verticales, no están relacionadas con el diámetro, pueden engrosarse a medida que se alejan del tronco. Uno tiende a pensar que a medida que se van alejando, se van afinando, y no es así, hay algunas que se van engrosando, y que la raíz principal, la raíz de anclaje, ¿sí? No siempre es la predominante. Entonces, el georradar nos va a dar el análisis en dos sentidos, en el vertical, para ver la profundidad, y en la horizontal, para ver la distribución. De todas las combinaciones que probamos de la antena, si la pasábamos en diagonal, si la pasábamos paralela, si la pasábamos para arriba y para abajo, decidimos hacer 2 líneas de escaneo concéntricos alrededor del tronco, ¿sí? Para ver la disposición horizontal, y cada una de estas 2 líneas, ¿sí? En la vertical hacia abajo en profundidad. O sea, esta línea de escaneo 1 es esta, que nos va a permitir ver qué está pasando hacia abajo para ver esta distribución de las raíces. Entonces, resultados. ¿Qué nos da el georradar? En el sentido vertical, lo que otorga, estoy pensando que esta no es la última presentación que hice porque hice muchas modificaciones. Entonces ahora quedé como me están faltando cosas, pero no importa. No, pero yo creo que ni te la pasé la última porque la voy a haber hecho en otro momento. Por eso, para la próxima que... les decía que las dos líneas, lo que nos van a mostrar es qué está pasando en profundidad. No las voy a ver concéntricas, sino que las voy a ver en línea recta, y se llama B-scan porque son 2 cortes bidimensionales del suelo. ¿Sí? Entonces, estas son 2 ejemplos de 2 árboles diferentes de la línea de escaneo que está más cerca del tronco. ¿Se acuerdan de la que daba vuelta hoy?
Ahí tenemos en el 1 el eje horizontal que nos muestra el recorrido de la antena. La antena arranca en el 0 y acá termina en el 120. Recuerden que es un círculo, la antena arranca en el 0, pega la vuelta y vuelve al 0 de nuevo. O sea que el árbol está en la mitad del círculo, no en la mitad de la imagen. Y esta raíz está próxima a esta, ¿sí? Para que se hagan una idea de la distribución. Después tenemos el eje vertical, que es la profundidad, en profundidad en el suelo. La antena esta permite una profundidad de hasta 90 centímetros, porque el suelo con el que estamos trabajando no es un suelo muy profundo y permite esa penetración. Las líneas punteadas están seteadas para marcar en 20 y en 40 centímetros, porque son los referentes que vamos a usar después para sacar las métricas. Los triángulos que se ven acá en rojo, en verde y en azul, es el centro de la raíz, ¿sí? Los colores son según el tamaño. Rojo más chico, el verde es tamaño intermedio y el azul es un tamaño más grande. Es el centro de detección porque es el centro que más difiere desde el punto de vista de la constante dieléctrica del suelo. Recuerden que la onda radiofrecuencia pega, rebota y genera una hipérbola. Al punto de mayor diferencia lo identifica como el centro de la raíz, ¿sí? El contorno, que es lo que está marcado con el 5, el contorno es un intento del software de dibujar el perímetro de la raíz. Estamos trabajando todavía con el proveedor para tratar de ajustar y que ese sea en realidad el contorno. No es 100% confiable porque si la raíz está más húmeda, menos húmeda, si la rizósfera tiene más humedad, menos humedad, dependiendo un poco de las condiciones medioambientales, ese diámetro puede ser subestimado o sobreestimado. Pero sí es una buena métrica del tamaño de las raíces. Eso es cuando lo miro, ¿se acuerdan? Para abajo. ¿Qué pasa cuando lo miro desde arriba? Estoy mirando desde arriba y ahora los triángulos son en profundidad. Los triángulos rojos son las raíces que están más arriba, más en la superficie, las que les mostré al inicio, y las azules las que están más profundo. O sea que con las líneas del BSCAN yo construí qué estaba pasando arriba, la línea desde arriba, ¿sí? Eso nos da una idea de las raíces superficiales y de las raíces profundas, ¿sí? Si el sistema radicular está más dedicado a la captura de agua superficial o al anclaje en la profundidad. Con esta imagen y las anteriores se crea lo que nos interesa, que es el modelo 3D del sistema radicular. Esto, con estos triángulos genero la ubicación y con la profundidad de los otros cortes genero las ramificaciones, ¿sí? A esta altura estaría la línea escaneo 1 y a esta altura estaría la línea de escaneo 2. Piensen que como un libro, las tapas del libro son la línea escaneo 1 y la línea escaneo 2 y todas las hojas que están adentro son las imágenes que van a generar las líneas que unen esos puntos, ¿sí? Con todos los anteriores generamos este sistema 3D. Acá tenemos en la horizontal, en la vertical y en la profundidad. Con esto la idea es ver si un árbol que tiene muerte súbita tuvo algún problema en la exploración del suelo o cómo está su sistema radicular comparado con uno que no. Porque recordemos que la muerte súbita es aleatoria, tengo un árbol muerto, todos sanos y en el medio otro muerto. O sea, ya descontamos un montón de factores que nos estarían interfiriendo, entonces queremos ver qué está pasando ahí. De las imágenes de BSCAN y de los anteriores, lo que se obtiene son estas métricas. Estos son dos ejemplos, son dos árboles. Estas son las raíces totales que hay en la línea de escaneo 1, la densidad en la línea 1, las raíces totales en la línea de escaneo 2 y la densidad. La densidad es la cantidad de raíces dividido el largo del radio, que el radio 2 siempre es mayor. Las raíces totales, que es la suma de las dos identificaciones de las raíces, y el píxel es la cantidad de píxel que entra en el perímetro que les mostré recién, ¿sí? Si logramos calibrar ese perímetro para que coincida con el perímetro real de la raíz, podemos llegar a tener una estimación del volumen o de la biomasa que identifica ese píxel cuando hacemos la construcción 3D. Que esa es otra parte del proyecto que vendrá después. Y con esto se nos ocurrió trabajar con estas tres métricas. La densidad, lo que les contaba recién, que nos va a decir si las raíces están más apiñadas o más juntas o más separadas,
o sea, para ver cómo aprovechan el espacio, o si hay algún impedimento que haga que las raíces estén más juntas. Una simetría en el conteo, que es simplemente dividir las raíces del anillo exterior con el interior, para ver si el árbol está enloquecido y si está invirtiendo. Si tengo una simetría mayor a 2, quiere decir que las raíces se ramifican mucho hacia el exterior, no que continúan en forma unificada, sino que se ramifican para expandir más y para anclarse mejor. Y por último, el conteo, el cociente entre estos dos conteos. Esas raíces que se expanden, ¿son más gruesas o son más finas? ¿Se expanden para ubicar, para captar más espacio o para anclarse? Entonces, un cociente mayor a 2 significa que las raíces del anclaje son más gruesas. No solo están anclando el árbol, sino que están expandiendo su diámetro para captar más nutrientes, agua, lo que sea. De nuevo, la idea es comparar estas 3 métricas en árboles con muerte súbita y en árboles sanos. Primer ejemplo, un árbol de expansión, un árbol sano. ¿Sí? Un árbol que cuando hicimos el escaneo está totalmente sano. Estas son las métricas que les mostré recién y los perfiles de Basecamp. Lo que se ve acá es que las raíces del árbol sano están en toda la profundidad, ¿sí? Del 0, esta es la línea del horizonte donde se desplazó la antena. Del 0 hasta los 90 centímetros tengo raíces, ¿sí? La línea del escaneo me muestra raíces un poco más gruesas, pero logra expandirse y ubicarse en todo el espacio, en todo el voxel de suelo. Este árbol tiene 50 raíces totales, con mayor cantidad de raíces en el anillo exterior, lo que me está diciendo que este árbol tiene un patrón de expansión, ¿sí? Sin embargo, cuando miro la densidad es muy similar, ¿sí? Tengo la misma densidad de raíces en los dos anillos, pero mayor cantidad por la expansión. Y lo que llama la atención es la cantidad de píxeles que ubico en el anillo 2, que está en relación con estas raíces azules que ocupan más espacio. O sea que ese árbol no solo se está expandiendo, sino que las raíces, a medida que se expanden, se están engrosando. Cuando veo en la horizontal, se ve que la densidad es pareja a los dos anillos, o sea que no hay un patrón que me diga las raíces van todas para la izquierda, todas para la derecha. La raíz no está torcida, entonces todas las raíces miran para un lado, sino que hace una exploración correcta y bien. Y cuando veo el modelo 3D, veo que las raíces, a medida que se van hacia lo profundo, ¿sí? Se van engrosando y que la mayor cantidad de raíces está en el último anillo. Eso es lo que para nosotros va a ser un árbol sano, un árbol target de árbol sano. Un sistema radicular en expansión, tanto en la horizontal como en la vertical, de un árbol que no está sufriendo ningún estrés, aparentemente. Acá una cosa que es importante decir, la antena que estamos usando, que es una antena de 400, tiene un límite de diámetro de 1,5 centímetros. Raíces más chicas no identifica. Entonces, siempre voy a estar hablando de problemas de anclaje o de expansión y no de absorción de nutrientes ni de agua, porque eso a nivel radicular lo estoy perdiendo porque no tengo ese calibre. De todas formas, cuando hicimos la extracción de las raíces, esas raíces quedan en el suelo, es imposible separarlas. Entonces, cuando intentemos correlacionar esto con el sistema radicular en vivo, no vamos a tener esa diferencia porque no las estamos teniendo en cuenta. Ahora, un patrón de limitación. Este árbol no está muerto, era otro árbol sano, pero que tenía un crecimiento inferior al anterior. ¿Qué es lo primero que se ve? Que en los primeros 20 centímetros no hay raíces. Algo hay acá en el suelo que evita o que no deja que las raíces crezcan en los primeros 20 centímetros. Tanto la línea del escaneo 1 como la línea escaneo 2. A los 20 centímetros y los 40 centímetros de distancia del tronco no hay raíces. La otra diferencia con el árbol anterior es que ya en el primer escaneo tengo raíces gruesas, ¿sí? Acá tengo la misma cantidad de raíces en el anillo interior y el anillo exterior, ¿sí? Y al revés del otro, la densidad es mayor en el anillo 1. Quiere decir que las raíces están más próximas entre sí a medida cerca del árbol, y cuando se expanden no se ramifican, siguen la misma cantidad, pero sí se expanden, ¿sí? No tengo más cantidad de raíces, eso se ve en la densidad. Y nuevamente en el anillo 2 tengo raíces más gruesas, o sea la suma de las áreas de los píxeles de este anillo es superior al del anillo interior. Cuando veo en la superficie
veo eso que les conté recién, aquí tenemos el tronco, acá veo las raíces que están todas más juntas y la misma cantidad en el anillo exterior, pero de forma más separada. O sea que ese árbol se está expandiendo sin ramificarse y se está anclando sin invertir en generar más raíces. Y bueno, y eso es lo que se ve aquí, ¿no? No tengo raíces rojas porque no tengo raíces en la superficie. Recuerden que en estos dos el color es por la profundidad y acá es por tamaño, por eso sí acá tengo rojo. Acá no tengo raíces rojas, lo que se corresponde con esto, ¿no? De que no tengo raíces en la superficie. Este sistema es mucho más corto, las raíces son mucho más cortas que en el anterior y están más apiladas. Vieron que acá tengo mayor cantidad de raíces y que acá no tengo. Entre estas dos verdes no tengo raíces. ¿Sí? Eso ahí habría que ver qué está pasando, si hay un efecto de suelo, un efecto de compactación, o qué hay en ese subsuelo, ese suelo superficial que no deja que el árbol explore. Repito igual, no es un árbol muerto, es un árbol que se les arregló y siguió creciendo. Cuando comparo las métricas que le contaba recién, a nivel de raíces totales no tengo grandes diferencias. En el árbol 4, que es el anterior, sí tengo igualdad en la densidad, y en el árbol 24, que es el último que le mostré, tengo mayor cantidad de árboles en el anillo interior. Esta simetría es lo que les contaba. Este árbol tiene una simetría de 1, o sea que tengo la misma cantidad de raíces, entonces el árbol se está expandiendo sin problema. En el árbol anterior tengo casi el doble de conteo, o sea que ese árbol está invirtiendo energía en explorar el suelo. Y por último, en el cociente de las áreas, los píxeles de los polígonos, en este caso tengo raíces mucho más gruesas, ¿sí? Que eso me faltó decirles, es que las raíces gruesas se asocian más con el anclaje. A medida que esas raíces se están expandiendo, no solo están explorando, sino que están anclando el árbol. ¿Ah? Un cociente de área mayor a 2 me está diciendo que ese árbol tiene un sistema de anclaje mejor que el con el que le estoy comparando el anterior. Me quiero apurar por el tiempo, pero me olvido. Por último, cuando paso a escritura esos números, en el árbol 4 vimos un crecimiento en expansión que depende de las capas intermedias y profundas, pero que sigue explorando el suelo superficial. En el 24, vimos un factor de limitación, donde no hay crecimiento en la capa superficial. Entonces se compensa hacia las capas profundas y las capas profundas permiten ese crecimiento. Si tuviéramos una capa de resistencia ahí, esas raíces no hubieran crecido. En cuanto a la simetría, el crecimiento se enfoca en el radio lejano, porque lo que les contaba recién en la simetría del conteo, y en a pesar de que no crece hacia la superficie, tiene un crecimiento balanceado y un sistema de anclaje. En este encontramos raíces de mayor calibre, de mayor engrosamiento, ocupando un área transversal mayor, y el otro tiene un crecimiento moderado. Tenemos que ver, nosotros tenemos planeados cañar unos 700 árboles. Tenemos que ver cuál es el patrón para decir esto es grueso, esto no es grueso, esto es fino, esto no es fino. Estos son primeros resultados preliminares, entonces yo por ahora me animo a decir esto es un engrosamiento mayor. Capaz que esto es lo normal, que se engrosen así, y eso lo vamos a sacar como conclusión del proyecto. Y por último, el diagnóstico, que es lo que nos interesa. En este tipo de árboles, cuando encontremos estas condiciones, vamos a hablar de un sistema de anclaje robusto, donde se prioriza la extensión, la maduración estructural, ¿sí? Y en el otro, un sistema más de anclaje que escapa a la limitación superficial. Problemas, porque no todo es tan lindo. El GPR depende 100% del tipo de suelo. Si el suelo es un suelo arcilloso, húmedo, pesado, marchamos. No se puede usar porque la onda se absorbe y no vuelve al SCAM. Funciona bien en suelos, por suerte, arenosos, livianos y con alta pedregosidad, como son la mayoría de los forestales. Tenemos el problema de la raíz. La frecuencia de la antena me limita el calibre con el que voy a trabajar. La antena que mejor usamos, que es esta de 400, va hasta 1. Ahora, si yo tengo un suelo muy pedregoso, las piedras me empiezan a meter un ruido y tengo que cambiar de antena, y ahí ya tengo que aumentar el diámetro de detección. Voy a detectar raíces más grandes y me voy a perder todas las raíces chiquitas.
El suelo no es homogéneo, entonces todo lo que no sea suelo me va a meter un ruido. Tengo que invertir mucho en tiempo en limpiar la imagen. Yo no mostré acá, pero la imagen pura de un radar es como una placa de rayos X, ¿no? Es una cosa gris con líneas negras. Cuanto más ruido tengo, más tiempo me lleva a mí limpiar para identificar los patrones matemáticos de hipérbola de las raíces, para decir esto es una raíz y no es una piedra o no es otra imperfección. Escanear un árbol, lo que le mostré al inicio de hacer el escaneo del árbol con los dos círculos, nos lleva unos 10 minutos por árboles. Procesar todo esto nos llevó cerca de 3 meses. Estoy hablando de unos 50 árboles nomás. ¿Por qué? Porque no es solo pasar el scan. Hay que sentarse, ver esas hojas que le decía del libro, todas las 120 imágenes que se generan, una por una, para que lo que identifique en una sea coherente con la otra y poder reconstruir a lo largo de la imagen. Si no, nos quedan como unas viboritas, porque me voy confundiendo. Hay que invertir mucho tiempo en el procesamiento. Otra cosa, demoro 10-15 minutos por árbol si ya lo limpié. Porque si tengo camellón con piedras altas o con mucha maleza, la antena no entra en contacto con el suelo y pierdo la onda. Entonces la antena va contra el suelo. Tengo que limpiar el área donde la voy a pasar. Puedo dejar un poco de pasto, pero no puedo dejar maleza alta o piedras. Hay que limpiarlo. Entonces perdemos más tiempo limpiando la zona que haciendo el escaneo. Y por último, ya cerrando que voy a 2 pasaditas, por deformación profesional, les cuento que lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar todas estas pruebas estadísticas para tratar de corroborar que lo que estamos viendo en el scan es en realidad lo que está pasando en el sistema radicular y que después podamos corroborarlo con la sanidad del árbol para poder llegar a unas conclusiones. Entonces, vamos a hacer pruebas logísticas para predecir si el árbol tiene más probabilidad o no de morirse, según las condiciones del suelo y según las condiciones de su sistema radicular. Vamos a ver si encontramos alguna correlación entre las métricas que les mostré recién y la muerte súbita o alguna otra variable asométrica del árbol, como la altura y el diámetro del pecho, del pecho, ¿no? Bueno, si tengo este sistema radicular, espero un árbol más alto, un árbol más chico. Vamos a tener un montón de métricas, entonces, con un análisis de componentes principales, tratar de quedarnos con aquellas que más nos interesen, porque puede pasar que la densidad no nos sirva, pero la densidad combinada con la probabilidad sí, entonces ahí hay que ver qué es lo que nos sirve. Y por último, lo que nos gusta a todos los agrónomos, no va a ser una ANOVA, a ver si hay diferencia significativa entre si se me mueve o no se me mueve, se me queda o no se me queda. Y nada, y acá les dejamos la aplicación, ¿sí? De, bueno, estadísticamente qué aplicación tendría en los resultados del proyecto. Y bueno, con 3 minutos de atraso. Preguntas. Bueno, sí. Jorge iba a preguntar algo. Sí, no, tenía 2 preguntas. Y la primera ya la respondiste y la segunda no sabía si la iba a hacer, pero tengo el micrófono en la mano y la tengo que hacer. Vos sabés bien. Bueno, primero que nada, espectacular la presentación y bienvenida a toda esta tecnología para el sector forestal que desde la Comisión de Sanidad y la SPF la vemos tan necesaria desde el punto de vista de la sanidad. A ver, medio volada mi pregunta, pero pues no la iba a hacer en realidad. Entonces, la aplicación, quizás con una metodología remota, pero con otra tecnología, digamos, para, digamos, lo mismo que hacemos en el aire, sí, poder hacerlo y que quizás pueda haber una herramienta que se aplique a este carro, a esta maquinita que va transitando, que te pueda dar el estado, señales de que la raíz está enferma o algo así. ¿Podría darse o no? Porque acá estamos hablando de ondas que rebotan y que se dan una arquitectura, pero sí. Pero esto que estoy preguntando es otra cosa y capaz volada y capaz no existe, pero... Ahí, no, si la raíz está enferma o no, no. ¿Cómo? Si la raíz está enferma o no, no. No con esta, pero digo... No hay ningún sensor remoto que a vos te vaya a decir si la raíz está enferma o no. O señales de que no está en su plenitud... Te puede dar esto mismo que te estoy mostrando, te puede dar una estructura tridimensional como la que te estoy mostrando, eso sí. Pero señales como un NDVI o alguna índice de eso, no. Porque no te olvides que esto está metido en el suelo y que vas a tener que usar sí o sí un radar. La sonda de radar, por las características que tiene, que no vienen al caso, no te van a dar nunca un índice fisiológico.
van a dar más un índice físico como esto para poder reconstruir la onda y reconstruir el modelo 3D. Pero no un índice que te diga esto está enfermo o está menos vigoroso o más vigoroso. Acá hay una pregunta. Acá, si le puedes alcanzar. Está espectacular el trabajo. Por primera vez veo un resultado Yo sabía. de radar que da un resultado. Pero en la metodología, tú estás haciendo una asociación entre una condición del árbol Sí. y su condición radicular. Cuando vos trabajas de esa manera, lo que estás haciendo es análisis forense, ¿no? O sea, nunca encontrás la relación causa-efecto, sino que... No, ya está muerto, sí. Está muerto o ya está dañado. Exacto. Y vos no sabes si el daño viene por ahí o es una consecuencia, ¿no? O sea, Exacto, sí. se muere de cáncer, le tocas el corazón y no les hace... Puedes decir que se murió del corazón, pero no, eso es otro motivo, ¿no? Todos los muertos no les laten el corazón. Entonces, me imagino que debe ser muy doloroso, pero se debería hacer el seguimiento del árbol y evaluarlo, o sea, y determinar cuál murió y tener el seguimiento anterior. O sea, lo separo después de la consecuencia y lo mido del principio. Sí. ¿No? Tres cosas. Primero, dos cosas que me olvidé. La gestora, la madre de todo esto es Ana Paula, de Facultad de Agronomía. Ya saben todos que ella es la que empezó con esto, la que me ha dado una mano con esto. Después, el análisis forense que vos decís lo estamos haciendo porque es lo que tenemos en el campo hoy por hoy. Nosotros estamos probando la tecnología. Ahora que vemos que más o menos funciona, a los árboles que nosotros escaneamos y que están vivos le vamos a hacer un seguimiento. Si alguno de esos se llega a morir, cosa que no tenemos certeza, le vamos a hacer el scan para ver qué pasó con esa raíz. La idea de esta primera instancia del proyecto era ver si funcionaba y ver si hay alguna diferencia. Ahora, si yo escaneo un árbol con muerte súbita y me da un sistema radicular de esto igual, no me sirve para esto. Ahora, si el sistema radicular es diferente, hay que ver qué es lo que pasó ahí. ¿Está? Y la tercera cosa es, esto surgió porque ya estuvimos a nivel de rizósfera, a nivel de hormona, a nivel de todo, y esas no son las causas. Nos quedaba ver si había una limitante física para explicar la muerte súbita, por eso esto. Eso era. No sé si te contesté. Sí. Ah, está. Bien. Perfecto. Lo que tiene es que, por lo que tú dijiste, el gran trabajo es de gabinete. Sí, claro. Sí. Por lo tanto, uno puede muestrear, tomar medidas y después analizar comparando los vivos contra los muertos. Exacto. Y si ahí tenemos resultados, ya haremos el seguimiento. Los resultados del GPR no son esos que yo les mostré ahora, son otros. Esos tienen muchas horas de procesamiento en R, con unas redes neuronales convolucionales, con un montón de tecnología ahí adentro para poder purificar la imagen y llegar a eso. No es tan fácil, no es una tecnología fácil. Si funciona, tendremos que pensar cómo generalizarla para poder adoptarla. Pero primero vamos a demostrar que funciona. Por eso este proyecto está dentro de la línea L4 de INEA, que es este proyecto que tiene un alto componente de fracaso, ¿no? De tecnologías de prueba de fracaso. Fernando. No, lo que iba a decir, que para poner un poco las cosas en contexto, digamos, de esta tecnología, es que si recuerdan las presentaciones de los ensayos que hizo Gustavo hace un ratito, donde había distintos esquemas de laboreo, fertilización, etcétera, al principio surgió la idea de usar esta herramienta para ver si los sistemas radiculares de esos ensayos se estaba viendo algún efecto de esos tratamientos que comentamos, que comentaba Gustavo. Creo que lo que le falta, eso es lo que dicen ustedes, bueno, ese árbol que hoy está sano, que tiene esa raíz, hay que seguirlo viendo para ver si ese se muere o no. Lo que pasa que, en definitiva, me parece que lo que habría que hacer eventualmente sería, cuando se esté enfermando, medir la raíz de vuelta para ver si el sistema nos sirve como detección, ¿me explico? Como herramienta. Esto hasta lo que yo entiendo, es una exploración para ver si el equipo, la tecnología nos permite ver tamaño de raíz o desarrollo de raíz. Pero con una mortalidad del 40% de 10 árboles se tiene que morir 4.
Mirá, nosotros fuimos ahí, problema es que a veces no se mueve. elegimos ese lugar por eso mismo, porque estaban todas las condiciones, y de los 350 que escaneamos no había ni uno muerto. Fue así. Ahí Claro, nos por eso cambiamos digo- de sitio a uno que sí había. La foto de lo que comentaba Andrés, de lo que midió el equipo en ese momento, es árboles que estaban todos vivos. Seguramente tengan distintos tamaños de raíz, etcétera, etcétera. Pero la película sería un nuevo escáner, una nueva medición con ese equipo en el tiempo, en la medida que vayan apareciendo árboles con síntomas. Para decir, sí, bueno, el escáner está esto que se está marchitando por muerte súbita, el escáner me lo está viendo, o no. Esa es para mí es la gracia de todo esto. Está pasando con la raíz, o qué Exacto. está pasando, o como vos decís, problemas físicos en el crecimiento superficial de la raíz que genera condiciones de estrés porque no tiene raíz donde está el agua. Exacto. El factor de limitación que te mostré, es decir, no está creciendo en el suelo, este se me murió. No, el árbol está sano, no, está mejor que los otros. En los primeros 20 centímetros tendría que tener un porcentaje muy alto de raíz. Y no tiene. Y ese árbol está en la misma fila del anterior, no es que hay un efecto suela. Hay que ver que hay ahí también. Vamos Sí. a una última pregunta. Perdón, gracias Andrés, excelente. Creo que se abre un panorama nuevo para todos nosotros, pero una reflexión o un comentario. No sé, lo que hoy lo decía Bernardo, claramente hay algo que pasa, que los árboles se mueren más cuando estamos en reforestaciones de eucalipto. Eso no hay duda, o sea, hay un 20% más de mortalidad en una asociación en la otra. Yo veo, por ejemplo, los trabajos de facultad con las hormonas, fantástico, hay un paso, pero a lo mejor vamos a bajar, no sé, tiro un número de repente del 15% en un campo natural al 8% o del 12% al 5%, pero no logramos lograr solucionar el 20% de diferencia entre un lugar y otro. Entonces, en esto que vos estás haciendo, que me parece brutal poder tener el sistema radicular en su desarrollo, sino más que ir a mirar a los muertos, yo estoy pensando en voz alta, Sí, sí, sí. más que mirar los muertos, yo diría, miremos cómo es el sistema radicular de los árboles que están en un campo natural y los árboles que están en la reforestación. Porque yo pienso que los árboles, todos esos plantines tienen sistemas radiculares pobres, muchos, o sea, las mismas deficiencias están en los dos lugares, porque son del mismo origen. Sí. En un lugar se murieron mucho más que en los otros, y probablemente las raíces pobres de esos árboles que están en un lugar que era una reforestación por factores físicos o químicos del suelo, están haciendo que ese sistema regular crezca menos que el otro y colapsa en los árboles en verano, pienso. Entonces, capaz que si esto lo lográs desarrollar más, me parece sería para mí Comparar buenísimo con- poder Sí. primero tener claro, ¿hay una diferencia de desarrollo radicular en una situación y en la otra? Yo creo que debe haber. Una vez que tenés eso, decís, bueno, entonces ahora, ¿qué factores están afectando el desarrollo radicular en estos lugares? Porque los árboles con raíces malas en el sistema de campo natural sobreviven y llegan a turno final. O sea, no es que esos árboles sean inviables, se hacen inviables por alguna razón que hay en el suelo, por un efecto de la historia. No sé Sí. si estoy... Anotado. Eso no lo tuvimos en cuenta. Pero es buen pick. Sí, sí. Ya no pensar tanto en un efecto alelopático, sino en un efecto de, bueno, si el sistema radicular logra diferenciarse más en un campo natural que en un campo reforestado. Sí. Perfecto. Cecilia tiene una Cecilia. pregunta. No es una pregunta, en realidad es un comentario. Seguimos comentando. A raíz de lo que decía Alberto, vieron que ese proyecto, y que se complementa con este otro proyecto, el proyecto que presentaba Fernando y este proyecto que presenta Andrés, va abarcando la temática de la muerte súbita desde diferentes enfoques, ¿no? Desde el hormonal, desde el desarrollo de la raíz, de la arquitectura, desde las prácticas de manejo. Hay un componente genético también, y también se está evaluando, que no lo presentamos en esta jornada, presentaremos más adelante, lo relacionado a la rizósfera y los microorganismos de la rizósfera, justamente por ese tema del campo natural, ¿no? Esa diferencia que no la terminamos de encontrar del campo natural y campo reforestado. Nada, eso. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, la última, la del estribo. Una consulta, ¿vos podrías barrer más árboles sin procesar? No los procesé,
barrerlo nomás. Y cuando se muere y que vos identificaste, ir ahí, para abarcar más y no trabajar solamente en el muerto, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos esa idea. Nosotros hicimos el escaneo de 700 árboles y la idea es, bueno, hacerles un seguimiento y si empiezan a morir o empiezan a tener síntomas, escanear solo esos árboles que se murieron. Por eso lo tenemos todo georreferenciado e identificado. Pero eso más adelante, nosotros recién estamos terminando eso. El tema es que no podés barrer. Sí o sí hay que pararse en el árbol y hacer los dos círculos. Claro, cuando... Sí, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Cuando veas que se murió, chequearlo. Sí, eso es la segunda parte del proyecto. Tener los datos de los árboles sanos y empezar a ver aquellos que se mueren, si hay algún problema o no. Lo que quiero decir es esto. Nosotros probamos eso de barrer, pero se confunden las raíces de los árboles vecinos, se te mezclan todo y es un caos. Entonces, la única forma es eso, con un radio de 40, que ese radio es el que mejor se ajustó, y bueno, y me quedo con ese radio chiquito del árbol, para no mezclarme con las raíces del otro.